A ver si estoy grabando. Entonces, como les dije, vamos a trabajar ley de Ampere esta clase. Y lo que les venía diciendo era que la ley de Ampere al final parecía la ley de Gauss. ¿Sí? Contiene como la misma idea detrás, como aprovecharse de una de las propiedades que tiene este campo, el campo magnético, eh, apoyándonos en las simetrías que posee algún sistema, ¿sí? Sea cual sea el sistema, para poder ahorrarnos cálculos. De eso se trata, ahorrarse pega. Porque al final no queremos estar calculando las integrales todo el rato. A nadie le gusta y no es tan útil tampoco. ¿Sí? Entonces, la ley de Ampère está escrita aquí, ¿sí? En su forma integral. ¿Ya? Es esta que está justo acá. Nos dice que entonces que la integral de camino cerrado, ¿sí? Entiéndase, voy a hacer un esquemita aquí, déjenme dibujar. Voy a hacer un amarillo. Okay, está aquí. Entonces, imaginemos que yo tengo un campo magnético en alguna región. No, una corriente. ¿Sí? Esto es una corriente vectorial. ¿Ya? La corriente I genera un campo magnético que tiene que ser perpendicular a ella. En particular, vamos a poner que, no sé, pues va para afuera. O sea, no, en este caso va para... Sí, va para afuera, lo dijimos. Va para afuera en este caso. Bueno, aquí hay ciertas cosas distintas y aquí va para adentro. ¿Sí? Esto es por regla de la mano derecha. ¿Ya? Lo que nos dice la ley de Ampère es que si yo construyo un camino cerrado, ¿sí? Desde ahora los caminos cerrados yo los voy a identificar como espiras cerradas. Ese va a ser el nombre que voy a utilizar. Una espira, entiéndase, un camino cerrado en el espacio, ¿sí? O un lazo, si quieren decirlo de otra forma. Hay libros que hablan del lazo de Ampère, pero no me gusta mucho ese concepto. Entonces, la integral de camino por este camino que yo construí aquí, que es un camino cerrado, tiene que ser igual a mu0, que es la permeabilidad magnética en el vacío, por la corriente enlazada por este camino. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la corriente enlazada? Bueno, toda la corriente que está pasando a través de esta superficie. ¿Sí? Si se acuerdan de la ley de Gauss, nosotros trabajábamos con la corriente encerrada, ¿sí? Porque teníamos una superficie cerrada, en la cual encerrábamos cierta corriente, cierta cantidad de corriente. En este caso yo tengo un camino cerrado, no una superficie, un camino, ¿sí? Y esta enlaza cierta corriente, ¿sí? Enlaza, entiéndase, no sé, imagínense mi lápiz es la corriente, ¿sí? Mi camino está enlazando esa corriente, ¿sí? Es todo lo que toda la corriente que está atravesando es la superficie hecha por, no sé, en este caso mi mano, ¿ya? Espero que eso se entienda. Igual a veces es medio confuso esto de la corriente enlazada, ¿ya? Pero creo que el problema que vamos a hacer ahora va a quedar bien claro. Eso. Entonces, en particular, bueno, como les dije, es la corriente enlazada, ¿sí? Y esto puede ser una corriente dado una densidad, por ejemplo. En este caso aquí lo escribí como una corriente superficial, o sea, una corriente volumétrica. ¿Sí? Imagínense, hay varias corrientes. Mi lazo lo que va a hacer va a ser integrar esta densidad en una superficie. ¿Qué superficie? Bueno, la superficie que genera, no sé por qué salió eso. La superficie que genera este camino, por supuesto, ¿ya? No es una superficie, es la corriente que atraviesa toda esa superficie, ¿ya? La del camino. Eh, no sé si queda claro que la corriente está atravesando la superficie aquí. Se ve como extraño. Ahí como que está saliendo. ¿Ya? El dibujo 3D en online es un poco complicado explicarlo. Bueno, entonces como les dije, en este caso necesitamos un camino cerrado, ¿sí? No una superficie cerrada, camino cerrado. Y además necesitamos un sistema con buena simetría, ¿ya? De nuevo, igual que la ley de Gauss, la ley de Ampère siempre se cumple, ¿ya? Siempre es real, ¿ya?
no es que para un problema no exista la ley de Gauss, ¿ya? Siempre existe la ley de Gauss, pero el problema es que la ley de Gauss es útil en ciertos problemas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema que la ley, perdón, la ley de Ampère. La ley de Ampère existe en todos los problemas, ¿ya? Pero no siempre es útil, ¿ya? ¿A qué me refiero? Porque tiene el mismo problema que tiene la ley de Gauss, ¿ya? Este problema. Yo estoy calculando la integral de lo que yo quiero calcular, ¿sí? O sea, calcular la integral de algo que tú quieres calcular es un poco raro, ¿sí? A priori, si tú no conoces esta cosa, no puedes hacerlo, ¿ya? Pero como nos apoyamos en las simetrías, de repente esta cuestión sale de la integral, entonces no hay que integrarlo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ok? Otra forma de la ley de Ampère es la que está escrita aquí, ¿sí? Que es su forma diferencial, ¿sí? Que nos dice que el rotor del campo magnético es igual a mu0j, ¿sí? Con j la densidad de corriente volumétrica. Bueno, esta es una de las leyes de las ecuaciones de Maxwell, así que esta es bien importante. De repente uno como que usa más estas cosas que la versión integral, pero eso va a ser más adelante, cuando trabajemos ondas, ¿sí? Si es que alcanzamos, igual que no alcanzamos. Pero eso. Así que esa es la forma a priori original. ¿Cómo usted llega de esto a la ley de arriba? Bueno, usted integra en una superficie, en un DS, ¿sí? Y usa Stokes, ¿sí? Nada más que eso. Usted usa Stokes, el teorema Stokes con el rotor, la parte de acá, y se transforma en integral de camino. Y bueno, la integral de superficie acá nos da exactamente la corriente, que es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Ya? Sí, sí, como por si alguien se está preguntando cómo llego de eso a eso. Otra propiedad del campo magnético que debieron haber visto es la ley de Gauss para el campo magnético, ¿ya? ¿A qué me refiero con la ley de Gauss para el campo magnético? Es básicamente la divergencia, cuánto vale la divergencia de B. Y bueno, la divergencia de B es cero. Esto lo discutimos en la clase pasada cuando les comenté que no existe la carga magnética, no existe el monopolo magnético en particular. ¿Ya? Eso es como lo más importante. Van a ver expansión multipolar, creo que mañana o la próxima semana. Bueno, ya el profe les va a chamullar de todo eso. Eso. Entonces ya, como les dije, la ley de Ampère necesita harta simetría, ¿ya? Aquí hay una lista de los problemas más típicos con los que sí se puede usar ley de Ampère. Entonces son cables infinitos con corriente, porque claro, tiene esta simetría axial. Vamos a ir escribiendo la simetría que tienen asociada, ¿ya? Para que no se me pierdan. Vamos a bloquear esto. Entonces esto tiene simetría axial. Los cilindros infinitos con densidad de corriente, bueno, un cilindro, si usted se para muy lejos, es igual que un, que un cable, ¿sí? Así que, de hecho, tiene la misma simetría. Ahí, axial. El plano infinito con densidad superficial uniforme es uno que vamos a trabajar hoy día, que tiene, por supuesto, simetría de plano, no me acuerdo cómo se llama eso, de plano. ¿Ya? Hay unos detalles ahí con el campo magnético que hay que trabajar, pero eso está bien. Bueno, la superposición de planos infinitos, por supuesto que es lo mismo que antes, uno trabaja con superposición igual. Los solenoides, no me acuerdo cómo se llama la simetría que tienen. ¿Cómo se llama esto? Es que no es axial, no alcanza a ser axial. Tiene otro nombre. Pero es como simetría cilíndrica, podríamos poner. El profe, me imagino, creo que vi en las notas del profe que trabajó un solenoide en la clase pasada. Entonces le vamos a poner cilíndrico, no, ¿cómo le ponemos esto? ¿Polar quizás? No, no sé cómo poner la solenoide. Bueno, y el toroide, para los que no sepan un toroide, el toroide es una dona, ¿sí? Son estas donas que son como un anillo, si quieres pensarlo, ¿ya? Que también son problemas que uno suele resolver en el electromagnetismo, ¿ya? Yo creo que lo voy a traer para cuando preparemos el control, ¿ya? Es como un problema más complicado. Eso. Otra cosa que debieron haber conversado con el profe esta semana, ahí sí, es la existencia del potencial magnético, el potencial magnético vector.
Yo les hablé un poco de esto la semana pasada, me parece que me adelanté. Eh, entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, ¿qué es el potencial magnético vector? Al igual que existe el potencial eléctrico, ¿ya? El campo magnético también tiene un potencial asociado, ¿ya? Pero no un potencial escalar, un potencial vectorial, ¿ya? Es un campo vectorial más, ¿ya? En este caso se define como el rotor de la va a ser el campo magnético, ese es como todo el brillo que tiene este vector. A veces es más fácil calcular el A que calcular el B, al igual que es más fácil calcular el potencial eléctrico que el campo eléctrico, de repente. Eh, y este potencial tiene una particularidad, que es paralelo a la corriente. Siempre va en la dirección de la corriente, ¿ya? No vale lo que vale la corriente, pero va paralelo a la corriente. Entonces es fácil ver cómo para dónde apunta, ¿ya? También existe, como esto es parecido a la corriente, uno puede asociarle una cierta, en este caso, ley de Ampere para el campo, para el potencial vector, pero aquí estamos integrando el potencial vectorial, y eso es igual a la integral superficial del campo magnético, ¿ya? Son cosas que uno de repente desesperado las usa, pero siempre es válido. Y una cosa que discutimos la clase pasada es que el potencial A no es único. A diferencia del potencial eléctrico, el potencial A tiene una libertad, ¿sí? Una libertad de gauge se llama, ¿sí? Porque siempre podemos, dada la definición que tenemos de que es un rotor, que el campo magnético es el rotor de algún campo vectorial, yo siempre puedo añadirle esta cosa aquí, que es una función continua y diferenciable, ¿sí? Bueno, f es una función continua y diferenciable porque se tiene que diferenciar, es la divergencia de algo, ¿sí? Y el rotor de una divergencia siempre es cero, o sea, no, perdón, un gradiente, ¿sí? Y el rotor de un gradiente siempre es cero, ¿sí? Entonces, siempre nos va a dar el mismo campo, ¿ya? Entonces, siempre tenemos esta libertad aquí para esa cuestión. Yo puedo ponerla, puedo no ponerla, puedo decir que es cierto valor, y eso nos va a ir ayudando o no, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿ya? En general, en este curso trabajamos con el gauge de Coulomb, o sea que esta cuestión es cero, ¿ya? Y que la divergencia la divergencia del campo magnético, o sea, del potencial magnético vector es cero, ¿sí? Esto implica que si uno reemplaza eh, esto en la ley de Ampère, ¿sí? Si yo reemplazo eh, el rotor de B por el rotor del rotor de A, ¿sí? Esto, bueno, usted trabaja y nos va a dar el laplaciano vectorial. Un cero falta. Sí, aquí sale una divergencia también, entre medio. Uno, en verdad, define el laplaciano vectorial como la divergencia del gradiente, ya me parece una cosa de ese estilo, menos el rotor del rotor. No me acuerdo mucho ese A, así que me perdonan si es que estoy copiando la falancia aquí. Bueno, y ahí uno lo saca, ¿ya? Lo interesante es que esto da eso, ¿sí? Entonces aquí nos aparece una nueva como ley de Ampère, si quieren decirle de alguna forma, pero por potencial vector, ¿ya? De repente funciona, si es que usted le da, por ejemplo, pruebas soluciones de esta forma, usted puede llegar a empezar acá, ¿ya? Pero ojo, que este es el laplaciano vectorial, ¿ya? El laplaciano vectorial es distinto al eh, laplaciano, ¿cómo se llama esto? Escalar, ¿ya? Y por obvias razones, uno tiene que transformar un vector a un vector y el otro tiene que transformar un escalar a un vector. No pueden ser lo mismo, ¿ya? Eso. Entonces, esférica, de hecho, esa cuestión queda media fea. Así que, bueno, igual no vamos a ver muchas cosas de eso en este curso, pero es para que lo sepan. Ya, me acaba de tocar corregir una pregunta de un curso que usaron como que el laplaciano vectorial era igual al escalar y les quedó la escoba. Ya, así con el resumen de hoy. Esperen un poquito. Ya.
Estaba cambiando la música. Ya. Entonces, bueno, aquí ya empezamos con los problemas. ¿Alguna duda con lo que hemos estado conversando? ¿Cualquier cosa? Bueno, parece que no hay dudas. Así que vamos a ir a la auxiliar de hoy. Entonces, esta es la pizarra de la auxiliar de hoy. Y vamos a empezar. Ah, pero mejor leo el enunciado más fácil. Ya. Entonces, el problema 1 que les traje es un problema típico. ¿Ya? Porque siempre partimos con un problema típico y después nos vamos con un problema más feo. ¿Ya? Este me parece que está en el 5. Bueno, es el típico problema donde tenemos un cable coaxial. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que es un cable coaxial? No lo sé, probablemente sí. Bueno, es un cable que tiene, imagínenselo como un cilindro infinito, el de más adentro, ¿ya? Que tiene un grosor, tiene un radio A, y está rodeado por otra capa conductora, ¿ya? Cilíndrica también infinita, con dos radios, un interno y un externo, porque por supuesto tiene que haber un espacio intermedio. ¿Ya? Entonces estas son las propiedades que tiene este cable coaxial. Tiene radio interno, o sea, tiene radio 1 igual a A, radio interno B y radio externo C, ¿ya? Y nos dice que el conductor interno tiene una densidad de corriente no uniforme, ¿ya? ¿Cómo es esa densidad de corriente? Nos dicen que es J1 igual a alfa por R en Z-tongo, ¿ya? O sea, la densidad superficial depende del radio, ¿ya? A cuánto yo estoy del centro, y apunta a Z-tongo. En este caso apunta hacia mí, hacia afuera, o hacia ustedes, ¿ya? Y alfa es una constante, ¿ya? Por otro lado, el cilindro que está afuera, ¿sí? El cilindro exterior, este cilindro con los dos radios, tiene un J2 que vale menos beta en Z-tongo. ¿Sí? Este caso sí es uniforme, es constante. Beta es una constante, ¿ya? Y nos dicen, de hecho, que es una constante positiva. ¿Qué implica esto? Que uno va en dirección opuesta al otro, ¿ya? Y de hecho está explícito aquí en el dibujo. J apunta hacia afuera y J2 apunta hacia adentro, ¿ya? Además nos dicen que la corriente en ambos conductores es la misma, ¿ya? O sea que el total de corriente que fluye por afuera es el mismo que el que fluye por adentro, o sea, I0, que nos dan acá, ¿ya? Y de hecho, por supuesto, nos dicen que va en sentido opuesto, ¿ya? De ahí mismo, al tiro, así como rápido. ¿Cuánto creen que vale el campo magnético afuera? Si es que ambos tienen corrientes en distintos sentidos y es la misma corriente. Piénsenlo. Si usamos ley de Ampere, así rapidito, sin trabajarlo mucho, necesitamos un lazo, ¿cierto? En este caso, hago ese camino, un círculo, que está afuera. ¿Cuánta corriente encierra este lazo? Encierra las dos corrientes, ¿cierto? Encierra I1 hacia adentro, I1 hacia afuera e I1 hacia adentro. ¿Sí? Entonces, en este caso, la corriente encerrada va a ser I1, que es la que va hacia afuera, y la que va hacia adentro, más menos I0, porque va en el sentido opuesto. O sea, que ¿cuánto es la corriente total? Cero. ¿Sí? Entonces esto va a ser, nos va a ir dando resultados rápidos. ¿Sí? De nuevo, funciona parecido a la ley de Gauss. ¿Ya? Es como cuando usted tiene un cable coaxial, no, cuando usted tiene una esfera, cuando es una esfera, o sea, una esfera chiquitita con un cascarón esférico, y le dicen que ambos tienen la misma carga, pero en sentido en signo opuesto, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Si usted ve afuera, la carga encerrada va a ser cero, por lo tanto,
el campo eléctrico es cero. En este caso, la corriente cerrada es cero. Por lo tanto, el campo magnético es cero. ¿Ya? Entonces, vayamos a hacer el problema. Nos piden en el problema 1, en la parte 1, que encontremos los valores de alfa y beta en función de A, B y C y 0. ¿Ya? O sea, estos alfa y estos beta que se supone que eran datos, parece que no son datos. Como aquí hoy día, no sé por qué. Y que tenemos que encontrar la función de los datos del problema. Y además nos dicen determine el campo magnético B en todo el espacio. ¿Ya? Y además dibuje un gráfico. ¿Ok? Problema estándar. Entonces, de vuelta. ¿Cómo ir a matar acá? Ahora. ¿Ya? Entonces, para la primera parte, nos piden encontrar alfa y beta para la parte 1. Queremos encontrar alfa y beta en función de los radios A, B, C, E y 1. O sea, y 0, la corriente total. ¿Ya? Bueno, además nos dicen que las densidades superficiales, o sea, densidades volumétricas, J1 vale alfa R en Z tongo y que J2 es menos beta en Z tongo, que es uniforme. ¿Ya? Entonces, para encontrar esta constante, lo único que tenemos que hacer en verdad es integrar, porque sabemos cuánto es la corriente total. ¿Sí? Entonces, para el conductor de más adentro, para el conductor interno, yo sé que su corriente total, I, vale I0, que es dato del problema. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a la integral de superficie de la densidad volumétrica, J1. ¿Cierto? No sé si se han percatado que cuando yo integro densidades volumétricas, las integro en una superficie y no en un volumen. Eso igual es raro a veces. No sé si les parecerá extraño. ¿Sí? Pero es porque esto es como un tubo, pueden pensarlo. Y nosotros no queremos saber como la carga total, porque esto se mueve. Entonces queremos simplemente saber cuánto pasa por algún lado. ¿Sí? Y por eso calculamos en esta superficie de aquí. Alguna superficie. En este caso, nos dicen que el total que pasa por el cilindro es I0. Así que tengo que integrar en todo este cilindro. ¿Sí? Entonces, la integral va a ir quedando como, voy a reemplazar los límites de integración ahora. Entonces, la doble integral de J1 sabemos que es alfa R en Z tongo, punto, el ds, en este caso es el ds en Z tongo de las coordenadas cilíndricas. Entonces, esto es R, dr, d teta en Z tongo. R va a ir desde 0 hasta A, porque es todo el cilindro interno, y teta de 0 a 2pi, porque por supuesto tenemos que darnos la vuelta entera. ¿Ya? Ya, pues. La integral en teta, nada depende de teta, así que nos va a botar un 2pi. 2pi. Alfa es constante, así que va a salir. Y la integral en R tenemos R por R, R cuadrado, así que es la integral de R cuadrado. La integral de R cuadrado sabemos que es R al cubo tercios, evaluado entre 0 y A. Entonces, en este caso, como en 0 va a valer 0, esto nos queda 2pi alfa A cubo partido en 3. Quedó muy feo eso, partido en 3. Sí, ya pues. Entonces, sabemos que I0 vale 2pi A cubo alfa partido en 3. Por lo tanto, alfa tiene que valer 3I0 dividido en 2pi a cuadrado, o sea, A cubo.
¿Sí? Lo único que hice fue despejarlo, nada más que eso. ¿Ok? Vamos al conductor externo. ¿Ya? Al conductor externo pasa exactamente lo mismo. La corriente que pasa por este conductor es I0. Va en el sentido opuesto, pero nos vamos a borrar eso ahora. No le voy a poner el signo porque no es lo que me interesa. Y esto se integra, por supuesto, la densidad 2. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de integración? ¿Y por qué no pongo J1? Porque yo estoy trabajando solo en la región de más afuera. ¿Qué significa eso? Que las integrales van en R, va desde B hasta C, y en teta de 0 a 2pi. Y aquí hay que poner J2, que esto vale menos beta en z tongo. Y el diferencial, R de R de teta en z. Ya, esto es integrar R nomás, así que sale toda la constante, nos queda menos 2pi, la integral de teta nos va con 2pi, beta, R cuadrado medios, ¿ya? Ese medio se va con ese 2, nos queda menos pi beta, y evaluamos. Esto hay que evaluarlo entre C y B. C cuadrado menos B cuadrado. Entonces, I0 vale menos pi beta C cuadrado menos B cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto, beta, sí, esto sí hay que ponerle el signo, disculpe. Me acabo de cachar. Que si no, no nos va a dar la constante positiva. Entonces, beta nos queda como I0 partido en pi por C cuadrado menos B cuadrado. ¿Ya? Acuérdense que el enunciado nos dice que beta es una constante positiva. ¿Se entiende entonces cómo, cómo integrar las corrientes? Eso es lo que más me importa. Ya. Entonces, la parte 2 de este gran problema nos piden que calculemos cuánto vale B en todo el espacio. ¿Ya? Campo magnético en todo el espacio. ¿Ya? Entonces, al igual que la ley de Gauss, cuando necesitábamos el campo eléctrico en todo el espacio y trabajamos por zonas para ver cuánto era la carga encerrada en ciertas zonas, ¿sí? Con el campo magnético pasa lo mismo. ¿Ya? Así que trabajemos por zonas. ¿Ya? Entonces la zona 1, o la zona A le voy a poner, es la zona que nos dice que tenemos R menor que A. En un dibujito, en un esquema burdo de esto. Esto es eso, eso y eso. Vamos a hacerle zoom para que se entienda. Esto quedó feo. A. Este es B y este de acá se llama C. Y yo voy a estar trabajando en la zona que está R menor que A. Esa zona.
R. ¿Ya? Esa es la zona en la que quiero integrar. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando yo integre la carga, o sea, la corriente, no es toda la corriente la que estoy encerrando. ¿Sí? No es toda la corriente que pasa por ese conductor, sino que es una porción de la corriente. ¿Ya? Por eso es importante revisar las zonas. Entonces, démosle. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampère? La ley de Ampère me dice que la integral cerrada, o sea, la integral de camino cerrado del campo magnético es igual a mu cero por la corriente enlazada. ¿Ya? Esto a priori no debería poder calcularlo, ¿ya? Pero nos vamos a apoyar en las simetrías que tiene el problema. Este problema, como les dije, tiene simetría axial, porque es un cilindro, ¿sí? Es un cable, si lo piensan. ¿Qué significa la simetría axial? En este caso significan dos cosas. Significa que B de R, con R un punto en el espacio cualquiera, no la distancia R, sino que el vector R, significa primero que B solo va a depender de la distancia al centro, ¿sí? Que es un resultado que ya deberían conocer porque es el típico resultado del cable infinito. El profe lo había hecho en clase y creo que yo les calculé ese es por definición la clase pasada, no me acuerdo. Entonces solo va a depender de la dirección, o sea, de la distancia al centro, ¿ya? Y nos falta la dirección. Y en este caso vamos a trabajar con la mano derecha, ¿sí? Para adivinar la dirección. No hay una forma mucho más rigurosa, ¿sí? Acuérdense que el campo magnético se define como un producto cruz. B se define como la corriente cruz R. Me caí. No, está bien la conexión. Ya, sí, es que como que el computador se me... No, como que Zoom me dice que no está respondiendo. Qué raro. Bueno, espérame un poquito. No sé qué está pasando con mi computador. Zoom is not responding. Waiting for it to respond. Bueno, me imagino que igual me escucha. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, está bien la... Qué raro. Ya va. Entonces, siempre vamos a tener que tener en cuenta que el campo magnético apunta perpendicular a la corriente, ¿ya? De alguna u otra forma, ¿sí? Y además perpendicular al vector donde estamos buscando, ¿sí? Entonces eso nos va a decir más o menos la corriente, el lugar donde está o sea, el sentido donde apunta el campo magnético. En este caso, la corriente apunta hacia afuera de la pantalla, si usted pone su segunda ley de la mano derecha, si lo quieren pensar así, porque aquí estamos viendo la dirección del resultado, si usted pone el pulgar en la dirección de la corriente, la dirección de sus dedos le va a indicar hacia dónde apunta el campo magnético, ¿ya? En este caso, como yo pongo el pulgar hacia afuera, o sea, hacia mí, mis dedos apuntan en teta tongo, si quieren poner de alguna forma. Entonces, apunta. ¿Ya? Entonces, la ley de la mano derecha, o sea, la regla de la mano derecha nos va a decir que esto apunta en teta tongo. ¿Ya? Estoy buscando una forma de hacer esto de una forma más como rigurosa, ¿ya? Porque el profe me lo pidió, porque en estos cursos usualmente se enseña así, con la regla de la mano derecha y de una otra forma. Y hacer esta regla de la mano derecha viene solo asociado a que el campo magnético, como les dije la clase pasada, es un pseudo vector. ¿Qué significa que sea un pseudo vector? Es una estructura que se comporta como vector, se ve como vector, pero no es un vector porque está construido a partir de otras dos cantidades. En este caso, la corriente y la posición. ¿Ya? Y es un producto cruz. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un pseudovector entonces? Eso. Y además que cuando yo hago inversión, esta cuestión, o sea, cuando hago como imagínense que estoy como dando vuelta a todas las cosas, usualmente cuando uno hace eso, los vectores no se dan vuelta, son independientes, ¿sí? Pero el campo magnético no.
¿sí? Entonces, cuando yo doy vuelta a todo, a inversión, esto también se da vuelta. ¿Ya? Igual estoy revisando todas estas cosas para ser un poco más riguroso, pero quédense con la mano derecha. ¿Ya? Eso es como lo mejor que pueden hacer. Si a alguien le interesa un poco más de eso, puede buscar pseudovector en Wikipedia y de ahí estoy leyendo. Ya, pues, ¿qué es lo interesante entonces de toda esta cuestión? Reemplacemos la ley de Ampere. La ley de Ampere la estoy integrando en este circulito, por supuesto. Así que esto va a ser B de R en tetatongo. Y este circulito, ¿cómo se ve en diferencial? Se ve R de teta en tetatongo. ¿Sí? Y teta va de 0 a 2 pi. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que eso no tiene nada que se esté integrando. Así que puede salir como una constante. R también. Entonces B de R por la integral de 0 a 2 pi E de teta. ¿Sí? La integral está nos botón 2 pi. B de R por 2 pi R. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a mu 0 por la corriente enlazada. Ahora, ¿cuánto vale la corriente enlazada? Bueno, la calculamos. Mu 0. Y hay que integrar J1. ¿Ya? Entonces eso va a ser lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la corriente enlazada es la integral de J1, que dijimos que era alfa R, R tongo, de... No. Esto es... Disculpen que me distraje con otras cosas. Esto es R. Esto es lo que hicimos delante. DR de teta en zeta tongo. Ahora, los límites de integración. R no va desde 0 hasta A, porque no estoy encerrando todo A. Voy a ir desde 0 hasta R, que es el radio de mi espiral. Y teta va a ir de 0 a 2 pi. ¿Cuánto me va a dar esto entonces? Nos va a dar alfa. No voy a reemplazar alfa todavía, lo voy a reemplazar al final. Luca, Alfa. ahí en la integral pusiste alfa R en... Ah, en R tongo, disculpa. Gracias. Fíjense, toda la razón. Sí. Entonces alfa sale, el producto de puntos se hace 1, porque si no se hace a 0, gracias por eso. Nos falta un 2pi, porque nada depende de teta. Y R se integra como el R cuadrado. En este caso nos va a dar R cuadrado medios. Desde 0 a R, bueno, ahí está. Nada que R cuadrado medios. R cubo tercio, ahí sí. Entonces reemplazamos allá. Entonces la ley de Ampere nos va a ir dando que el campo 1, el campo de la zona 1, por eso campo 1, por 2pi R es igual a mu 0 por la carga enlazada, o sea, la corriente enlazada, 2pi R cubo tercios. Entonces, si se dan cuenta, hay varias cosas que se me van a cancelar. Se me van a cancelar, por ejemplo, el 2pi. El 2pi. Se me va a cancelar este R con ese R. Me queda un 2 aquí. Y esto va a ir quedando entonces como mu 0 por alfa por R cuadrado tercios. ¿Sí? Sí. Reemplacemos el alfa. B1, un DR, me va a ir quedando, entonces, mu 0, alfa dijimos que valía 3 y 0 partido en 2pi a cubo, 3 y 0 partido en 2pi a cubo, por R cuadrado, tercios, entonces ahí se me cancelan esos 3, y entonces la corriente, o sea, el campo, va a ser mu 0 por la corriente y 0, partido en 2pi a cubo por R cuadrado.
¿Ya? Y si le queremos poner el vectorcito arriba, hay que poner la dirección, que es la dirección que habíamos elegido antes, entre total. ¿Ya? Me esperan un poco que el zoom acá como que se me murió. Entonces, voy a cerrarlo por un momento y vuelvo al tiro. De hecho, la otra se está convirtiendo ahora. Ya. Sí, de hecho, eso era lo que más me da miedo, que se paraba la grabación mientras estaba trabajando. Entonces tenemos el campo que está en esta zona, con R menor que A. ¿Ya? Vamos a ir entonces al campo que está en la siguiente zona. Voy a crear una nueva página. Entonces, la zona B, sí, esa es la anotación. B es A menor que R menor que B. ¿Sí? Y esto en el dibujito se ve como, voy a exagerarlo un poco. ¿Ya? Esto es A, esto es B y esto es C. Y por tanto, esta zona es la espira que pasa por aquí. R. ¿Ya? Entonces, esta zona es más o menos sencilla. ¿Por qué? Porque lo que estamos encerrando aquí es solo la corriente I0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos el mismo ansatz. B de R apunta entre tatongo y solo depende de la distancia. ¿Sí? Entonces, en la ley de Ampere, este va a ser B2 de R en DL. Esto va a ser B2R, es el mismo proceso de antes, así que lo voy a hacer un poco más rápido, 2pi por R, ¿ya? Y esto es igual a mu0 por la corriente enlazada. Corriente enlazada. ¿Cuánto es la corriente enlazada por este lazo? ¿Cuánto sería? En este caso estamos encerrando toda la corriente que pasa por el conductor interno. Por enunciado nos dicen que esto es I0. I0. ¿Sí? De hecho, el mismo cálculo que hicimos delante, la corriente enlazada se calcula como la doble integral de J1 en ds. Entonces, J1 es alfa R en Z tongo, ds es R de R. Mi teléfono, mi computadora no me extraña. Creo que ya sé qué es. Espérame un momento. dr de teta en Z tongo. R va a ir desde 0 hasta A y teta va a ir de 0 a 2pi. ¿Por qué de 0 hasta A? Porque la corriente solo existe en esta región, ¿ya? No existe de aquí hasta acá, no hay nada allí. Así que esa corriente se integra solo donde está la corriente. Al igual que la ley de Gauss, que integrábamos solo donde estaba la carga, ¿ya? No donde estaba vacío. Entonces, en este caso, esto lo calculamos ya. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo calculamos hace un rato. Es esta integral. ¿Sí? Así que nos va a dar I0. Bueno, en verdad nos va a dar esto. Pero alfa hay que reemplazarlo y eso sí nos va a dar I0. ¿Ya? Así que esto vale I0. ¿Ok? Por lo tanto, en la ley de Ampere, B2 TR va a valer mu0 y 0 dividido en 2 pi. ¿Ya? Si le ponemos el vectorcito, esto apunta a teta. ¿Ok? O sea, decae con la distancia, decae como uno partido en R. Ya. Entonces vamos al siguiente. Siguiente zona.
zona C. B menor que R menor que C. Eso en un dibujito se ve de la siguiente forma. Vamos a exagerarlo, por supuesto. Esto es A, esto es B, esto es C. Y la zona en la que estamos trabajando es esta que está justo aquí. ¿Sí? Y esto es R. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Ansatz B3 de R va a depender solo de la distancia y aportar en tetatongo, por regla de la mano derecha. Eso lo reemplazo en la ley de Ampère. B3 de R en DL. Y esto va a ser B3 R por 2 pi R. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a mu0 por la corriente enlazada. ¿Cuánto es la corriente enlazada en este caso? En este caso es un poco distinto, porque hay que considerar toda la corriente que está enlazada. ¿Sí? O sea que la corriente enlazada va a ser J, voy a hacerlo como por definición poco menos, desde 0 hasta R, bueno, y desde 0 a 2pi, que esos son los límites de integración, ¿ya? Pero desde 0 a R no es todo igual, ¿sí? Desde 0 hasta A tengo cierta J, desde A hasta B no tengo nada, y desde B hasta C tengo otro J, distinto. Así que hay que separar esta cuestión por tramos, al integral. O sea que esto nos va a quedar integral de 0 a 2pi por la integral, y voy a poner el primer J. J1 en ds de 0 hasta A, más la otra integral de J2 en ds desde B hasta R, hasta donde llego, ¿sí? Todo este tramo. ¿Ok? Y de 0 a 2. Entonces reemplacemos todo. Esto ya sé que es mu0 por, o sea, ya sé que es I0, que es la corriente que pasa por el conductor interno, así que podemos llegar y reemplazarlo. Enlazada va a ser I0, ya no, si quieren lo calculan, más la otra integral, que esta no la hemos calculado, me parece, de 0 a R, de 0 a 2pi, o al menos no con estos límites de integración, y esto nos queda al menos beta en ztongo, punto R de R de teta en zeta. Entonces esto nos va quedando I0 más la integral acá, bueno, de partida nos va a quedar un menos. La integral acá en teta nos va a dar un 2pi. 2pi. Beta sale como una constante porque lo es. Y R se integra como R cuadrado. ¿Sí? Y aquí me equivoqué. Esto no es un 0, sino que es un B. ¿Sí? Si no, no estoy siendo consistente con lo que hice. ¿Ya? Esto se evalúa entre B y R. Entonces esto es I0 menos 2pi beta R cuadrado menos B cuadrado medios. ¿Ya? Sí, eso es. Reemplacemos beta. Corriente enlazada. Porque acuérdense que hay que reemplazar beta. Entonces va a quedar I0 menos este 2 con ese 2 se mueren. Pi y beta valía, me parece que I0 partido en pi partido en c cuadrado menos beta cuadrado, c cuadrado menos b cuadrado. Y esto se multiplica por r cuadrado menos b cuadrado. Déjenme confirmar que esto es lo correcto. Y 0 partido en pi c cuadrado menos b cuadrado. Sí, estamos bien. Sumemos.
A esto le falta, bueno, el piso con el piso me van a ir. Entonces a esto solo le falta un c cuadrado menos b cuadrado. Voy a factorizar por i0. Entonces queda menos r cuadrado, menos con menos más b cuadrado. Dividido en, por supuesto, c cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Aquí el b con el b se van. Y entonces la corriente enlazada es I0 por c cuadrado menos r cuadrado dividido en c cuadrado menos b cuadrado. Entonces, el campo magnético, voy a reemplazarlo en la ley de Ampère, que está aquí. Nos queda como mu0, I0, factor de c cuadrado menos r cuadrado, dividido en c cuadrado menos b cuadrado. Eso es cierto. Sí. Y esto está dividido por el 2pi que está acá, 2πr. 2πr. Entonces, si se dan cuenta, esto es una constante, o sea, son dos términos, uno que cae como 1 partido en R, y otro término lineal, que tiene pendiente negativa, así que también debe caer como R. ¿Sí? Una recta para abajo. ¿Ya? Entonces esa es la zona de ahí. Y la última zona, bueno, es la última zona en la que ya trabajamos, lo trabajamos al principio. Esto es R mayor que C. Y esto es esta zona. Me equivoqué. R. ¿Sí? Entonces, le dan perdón. Lo voy a hacer rápido. B4 por 2πr igual a mu0 por la corriente enlazada. La corriente enlazada en este caso, ¿qué fue lo que dijimos? Como I0 interno hacia afuera y tenemos I0 externo hacia adentro, las dos se cancelan. Así que nos va a dar I0 menos I0. Así que esto es 0. Mu0 por 0. Esto es 0. Por lo tanto, B4 de R vale 0. No hay campo externo. ¿Ok? Entonces, con estos resultados grafiquemos, que es la última parte del problema. Esta era la parte 3. Esto no era un 4, sino que esto era un D. Parte 3. Entonces vamos a hacer un gráfico de aquí va a estar A, aquí va a estar B y aquí va a estar C. ¿Ya? Entonces, esta es la distancia. Aquí va a poner el módulo del campo magnético total, ¿sí? B de R. ¿Ya? Y eso. Entonces, vayamos a ver nuestros resultados. En la primera zona, en 3, R menor que A. R menor que A nos dice que esta cuestión va como una cuadrática, con R. ¿Sí? Sube de forma parabólica. ¿Ya? Así que hay que dibujar más o menos una parábola hasta cierto punto. Hasta este punto. Entonces, parece más o menos exponencial esta parábola, pero bueno. Esto, ¿ya? Vamos a decir que esta cuestión va aquí. ¿Ok? ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta evaluarlo en A. ¿Sí? Este punto entonces es A. Y este otro punto aquí en el otro eje es esta evaluado en A, que nos daba mu0 y 0 partido en 2π A.
¿Ya? Ese es el punto. Me parece que siempre es importante que pongan los puntos, los puntos importantes. ¿Sí? Los puntos relevantes en el punto. Ahora, en la zona entre A y B, sabemos que esto decae como 1 partido en R. ¿Sí? Porque R está en el denominador. ¿Sí? Y el campo tiene que ser continuo. Eso no lo van a ver después también. Y tiene que llegar a cierto punto, que es este punto de aquí. Y de acá como 1 partido en R, imagino que esto se lo saben. Esto es más o menos de esta forma. Y se evalúa en B. Voy a ver condiciones de borde con el profe. No me acuerdo qué pasó, pero más adelante. Esto va a ser mu 0 y 0 partido en 2 pi b. ¿Ya? Y la última zona, esto les dije que va como 1 partido en R, menos una cuestión que va lineal con R, ¿cierto? Que lo escriben por separado, de cada como 1 partido en R y el otro que va lineal con R. El que predomina aquí es 1 partido en R, así que ese es el que vamos a dibujar más, pero tienen que pensar que lo que hace es que el 1 partido en R se inclina un poco más, nada más que eso. ¿Sí? Y llega hasta 0. ¿Por qué llega hasta 0? Porque tiene que llegar acá. Así que esta cuestión va a ser un 1 partido en R más o menos inclinado. ¿Ya? Entonces, esto va en función de R cuadrado, esto va proporcional a 1 partido en R, y el de acá también va proporcional a 1 partido. ¿Verdad? Un menos R, pero vamos a poner 1 partido en R porque es el que predomina. Y eso, ese es el gráfico que tenían que hacer. ¿Ya? Si se dan cuenta, el campo magnético en este caso nos dio bien, bueno, está continuo, pero no está diferencial en ciertos puntos. Porque da raro, da feo. Claramente los puntos que me refiero son estos dos de aquí. ¿Ya? Y eso lo deberían trabajar con el profe, no me acuerdo en qué clase le van a hacer. Pero hay condiciones de borde, al igual que hay condiciones de borde para el campo magnético, el campo eléctrico, hay condiciones de borde para el campo magnético. ¿Ya? Eso, así que no se extrañen tanto. Ya, tengo el video de la parte anterior. Está grabando, ¿cierto? Sí, sí está grabando. Ya. Entonces vamos al siguiente problema, que es el último problema, que es más o menos corto. Entonces vamos a leer el enunciado. ¿Dudas hasta aquí con la ley de Ampère? Todo bien. Perfecto. Entonces el problema 2 es el problema 1 del control del año pasado, me parece. Del control 3 del año pasado. Porque tuvimos 3 controles. Y dice, un bloque de extensión infinita en el plano XZ, o sea, es un bloque en todo un plano infinito, ¿ya? Tiene espesor 2b, y la dirección I. Estando dispuesto de la forma que una cara coincide con el plano I igual más B y la otra con el plano I igual menos B. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está en la figura? Una densidad de corriente volumétrica J igual J0 en Z tongo existe al interior del bloque, con J0 una constante. Ya son esas flechas J que están ahí, ya apuntan en Z tongo. Adicionalmente hay una corriente superficial en B, en el plano más B, así que este K que está a este lado, este K, ¿sí? Y que tiene esta forma extraña. Que tiene esta forma extraña, es un menos B J0. ¿Sí? B es una constante, ¿ok? No se preocupe mucho por eso. Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar el campo magnético en todo el espacio, dentro y fuera del bloque.
Y verificar explícitamente que dentro del bloque se cumple la ley de Ampere. Ya básicamente nos están diciendo use la ley de Ampere para calcular el campo y además verifique la ley de Ampere. Es una cosa medio redundante, pero así fue con el semestre pasado. Sí, eso pasa cuando uno se coordina. Eso. Entonces, ¿entiende la figura? Sí. Sí, un bloque, esta cuestión. Entonces, el problema de este problemita es que no podemos abordarlo al tiro como ley de Ampere, porque no tiene la misma simetría a los dos lados del bloque. ¿Sí? ¿Por qué no tiene la misma simetría? Porque está este vector K superficial en uno de los lados y en el otro no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abordarlo por superposición. ¿Sí? Voy a calcular primero el bloque, voy a calcular el campo que genera el bloque, y luego voy a calcular el campo que genera el plano. ¿Sí? Y mi respuesta final va a ser la superposición de esas dos. ¿Ok? Ok. ¿Qué está pasando? Mira, entonces problema 2. Entonces el bloque, el sistema entero no tiene simetría. El sistema entero no tiene simetría. Pero sus componentes sí. Eso nos indica que vamos a trabajar por principio de superposición. ¿Ya? Eso. Entonces veamos el bloque primero. Vamos por el bloque. Bloque. Entonces el bloque se ve más o menos de esta forma. No hay que hacer un feo dibujo porque no sé dibujar en esta tablet todavía. Las líneas me quedan chuecas, todo me queda mal. Entonces el bloque se ve más o menos de esta forma. ¿Ya? Tengo que resolver. ¿Ok? Y tiene un J que apunta hacia afuera. No sé hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ley de Ampere. Ley de Ampere nos dice que la integral cerrada de un camino, la integral por un camino cerrado del campo magnético, en DL, me equivoqué de lápiz. Esto no se ve muy bien. Como muy saturado. Es igual a mu 0 por la integral de J en ds. ¿Cierto? Entonces tenemos que elegir un camino, ¿ya? Hay dos formas de elegir estos caminos. El camino cuando tengo simetría de plano, ¿ya? Una forma es trabajar con el bloque en dos dimensiones nomás. Imagínense el bloque lo tienen así. Y ustedes los caminos lo eligen. Usted puede elegir el camino de esta forma, trabajar dentro y fuera. Esto es trabajar fuera. Y el camino dentro sería de esta forma. Pero a mí me gusta esa forma porque como que depende mucho del... Bueno, la otra forma igual depende del centro, pero es como que juntar dos veces, un poco leseado. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer, esta es otra forma que pueden realizarlo, si quieren ustedes la pueden ver después, por si les acomoda. Hay como videos de esta cuestión, está lleno, la gente suele hacerlo así. Yo lo voy a hacer de esta otra forma. Voy a poner mi espira justo en el centro.
¿Ya? Mi espira va a ir apuntando en este sentido. ¿Ya? Y lo voy a recorrer en este sentido. Este va a ser el sentido positivo. De grosor, en el eje que entra a la pantalla, va a ser L, y la distancia al centro, por eso quiero dejarlo en función de esta espira, porque así lo dejo en función de la distancia al centro, va a ser I. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos notar rápido que esta cuestión tiene solo una porción adentro, que es esta porción. ¿Sí? El resto no está dentro de la espira, el resto está fuera de la espira. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que, de partida, por simetría, sabemos que esta cuestión, de nuevo, la simetría del plano, B, dr, va a apuntar solo, o sea, va a depender solo de I, no puede depender de las componentes que son infinitas, ¿ya? Y por regla de la mano derecha, solo puede tener componente en la que está entrando al plano, ¿sí? ¿Por qué no puede tener componente perpendicular al plano? Bueno, la corriente existe en ese plano, así que a priori podría tenerla, ¿ya? Pero hay ciertos argumentos de simetría que nos pueden ayudar en este sentido, ¿ya? Si esto tuviese una componente perpendicular al plano, ¿ya? Esto sería, acuérdense que siempre que damos vuelta al campo magnético, o sea, damos vuelta a la corriente, el campo magnético también se da vuelta, ¿sí? Así que deberíamos esperar que, si diéramos vuelta a la corriente, el campo magnético apuntara hacia dentro del plano, ¿sí? Imagínense ese caso hipotético. Ahora, si yo hubiese hecho eso, o sea, si yo no hubiese hecho eso, y yo hubiese, en vez, dado vuelta a mi sistema de referencias, es lo mismo que haber dado vuelta a la corriente, a priori. Entonces, como yo no he hecho nada, ningún cambio físico, el campo magnético no debería darse vuelta. No tiene por qué, porque solo cambió mi sistema de referencia. Y la física es independiente del sistema de referencia. Entonces, dado ese argumento, no puede tener componente en esa dirección. También hay argumentos geométricos que son un poco más difíciles de ver aquí. Imaginemos, por ejemplo, el bloque de esta forma. ¿Sí? Las corrientes apuntan hacia afuera. Imagínense en este espacio. Imagínense que estos son como puros cables, una colección de cables. El campo magnético en este caso, en este punto, va a apuntar hacia allá. ¿Ya? A priori tiene una componente que va perpendicular al plano. Pero el que genera aquí, este otro cable, este cable 1, cable 2, cable 3, campo magnético 1, y el que genera el campo magnético 2 va a apuntar hacia allá. B2. Entonces, si se dan cuenta, las componentes se van a empezar a como cancelar. ¿Sí? Entonces, no vamos a decir que el campo magnético no va a tener componente perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces, solo va a tener componente en. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo el sistema de referencia que estamos usando. Voy a dibujarlo para que no se nos pierda. El sistema de referencia. Voy a dibujar así. Z apunta hacia arriba, Y apunta hacia allá, y X apunta hacia afuera. Entonces B solo tiene componente en, ¿cómo se llama esta dirección? X tongo. ¿Sí? Para la mano derecha. Ya, pues. Entonces, las componentes en I se me va a ir, esa integral, y de hecho también se me iban porque eran contrarias. Y si yo escribo toda esta integral acá, la del camino, esto me va a quedar evaluado en I0, va a ser B evaluado en 0, por el largo, eso es un integral de camino, menos la otra, que va en el sentido opuesto, que va a ser B en esta distancia, que va a ser I, por el largo. Hice la integral con las manos, si quieren verlo de una forma, de esa forma. ¿Ya?
Y la corriente encerrada va a ser distinta si es que yo estoy dentro o fuera. ¿Sí? En este caso tengo dos casos. Tengo J0 y L. Si I es menor que B. Y tengo J0 BL. Si I es mayor que B. ¿Sí? Tienen que pensar que es la corriente que está pasando por toda esta sección que está aquí. ¿Sí? Por eso ese IL. ¿Ya? Y por eso mismo ese BL. ¿Ya? Si es que yo estoy fuera, encierro todo el grosor. Si es que yo estoy dentro, alcanzo una porción del grosor. ¿Ya? Entonces los B se nos cancelan. Y además, acá hay un argumento también de simetría. Esta cosa de aquí, B evaluado en 0, tiene que valer 0. ¿Por qué tiene que valer 0? Veámoslo por simetría. Aquí hay que hacer un bloque más grande. Y hay que ponerlo en 0. ¿Sí? Y en las corrientes, de nuevo, hay que ponerlas. Entonces, imaginemos que tenemos esto. Tenemos el bloque es bien grueso, pero las corrientes van paralelas. ¿Sí? Entonces, al igual que cuando trabajamos con los cables, cuando los cables son paralelos, justo la distancia en medio, el cable de este lado, esto es lo que hicimos en la clase pasada, me parece, apunta hacia adentro. Y el cable de este lado apunta hacia afuera. Así que todas las contribuciones tienen un par a un lado con el otro. ¿Por qué? Porque la densidad es uniforme. Solo por eso. Entonces, en este caso, por simetría, justo en el eje, el campo magnético se me tiene que anular. ¿Ya? Entonces, esto es 0 por simetría. Simetría y uniformidad de la densidad corriente. De J1. ¿Ya? Solo por eso. ¿Qué nos queda entonces? Menos BI. Bueno, BI en verdad. BI. Se nos va a cancelar los L, por supuesto. Ese L con los L de acá se cancelan. Y por tanto, BI, tenemos tres opciones. Esto es mu0, J0, B, si I es menor que B, ¿ya? Esto apuntando en X tongo. Regla de la mano derecha, o sea, al lado izquierdo del bloque, por la regla de la mano derecha, la cuestión va a apuntar en X tongo, o sea que va a ser positiva en X tongo. Al lado izquierdo, o sea, al lado derecho, y es mayor que B, esto nos va a quedar menos mu0, J0, B en X tongo. De nuevo, traigo la mano derecha, apunta en menos X, ¿sí? Y vale con B, porque estamos fuera. ¿Sí? Y ahora si estamos dentro, esto va a ser mu0, J0, I en X tongo, si menos B es menor que I, es menor que B. ¿Ya? Aquí, ojo, I puede ser positivo o negativo, ¿ya? Porque es la distancia al centro, ¿ya? Así que a un lado dentro del bloque va a ser en una dirección y a otro lado del centro del bloque también va a ser en otra dirección. ¿Sí? Se van a dar vueltas. Por eso va este menos y esta I va, depende de, puede ser negativo y positivo. Eso. Entonces es el típico campo que genera un bloque uniforme. Suena engorroso, pero bueno, esta es la forma que me gusta hacerlo. Y de nuevo, hay otra forma que es hacer, para hacerlo, que es usar el bloque así y una espira de este tamaño. ¿Sí? Y hay que contar dos veces las cosas. ¿Ya? Así que si quieren hacerlo, pueden buscar. Bueno, pero ese no es el problema. O sea, no hemos terminado el problema. Ahora hay que ver, acuérdense que tenemos una corriente superficial. Entonces vamos a la superficie, vamos al plano. Veamos el plano. Lo divertido del bloque con el plano es que son lo mismo. ¿Sí? Me queda más grande eso.
Y vamos a tener cada punto de ahí. Y como les dije, son lo mismo. ¿Qué significa esto? Que la aspira que yo voy a usar, la forma en la que la voy a hacer, va a ser exactamente igual. ¿Ya? Este grosor va a ser L. Esta distancia va a ser I a la distancia del plano, o sea que en total tengo 2I. ¿Ya? Y uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo por el sistema de referencia. Y esta cuestión, si quieren, pueden anotar dónde está intersectando al plano. ¿Ya? Justo en ese punto. ¿Sí? Para que la integración les quede bien definida en la mente. Entonces, al igual que lo que hicimos antes, este lado de acá va a ser el campo evaluado en menos I, y en este lado de acá va a ser el campo evaluado en I. ¿Ya? Entonces, la ley de Ampère nos dice que el camino cerrado de L, y en este caso nos va a quedar B evaluado en menos I menos B evaluado en I. Y esto por L. ¿Sí? La integral de camino. ¿Ya? Y por el mismo argumento de simetría de antes, vamos a decir que no tiene componente perpendicular al plano. ¿Ya? Okay. Y esto va a ser igual a mu 0 por la corriente enlazada. ¿Cuánto es la corriente enlazada? La corriente enlazada es la corriente que pasa por esta superficie, por esta línea. ¿Sí? Por esta línea de grosor L, dado un K. En este caso, va a ser mu 0 K por L. ¿Sí? Donde K es la densidad. ¿Ya? Aquí hay integral, pero K es muy grande. Y me faltó decirles una cosa, que es que esta cuestión yo la voy a recorrer en este sentido, y como yo la estoy recorriendo en este sentido, aquí yo ya estoy definiendo algo interesante. ¿Sí? Cuando usted calcula cosas con campo magnético, siempre tiene que tener cuidado con las direcciones en las que está recorriendo las cosas. ¿Ya? Mi espira va en sentido positivo. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy definiendo con esa forma de recorrer la espira. Yo estoy recorriendo la espira en sentido positivo, así que yo defino la integral de camino positiva en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Regla de la mano derecha, el positivo va hacia arriba, va en zetatón, pero acá va en menos zetatón. Así que la corriente enlazada va a ir con un menos zetatón. ¿Sí? De nuevo, porque esto va en menos zetatón. ¿Ya? Y esto es solo porque yo definí el sentido en el que recorrí el camino. ¿Ya? Esto no pasa con el campo eléctrico, solo pasa con el campo magnético. Eso. Entonces, tenemos que B de menos I es igual, o sea, B de menos I menos B de I es igual a L, y es igual a menos mu 0 K L. Ahora, ¿qué hago con esta cosa de aquí? Bueno, el plano por simetría tiene que ser igual a un lado que por el otro, pero en sentido opuesto, ¿cierto? ¿Cierto? Por la mano derecha. Entonces, por simetría, y regla de la mano derecha, yo sé que B, con el sistema de referencia que estoy utilizando, por supuesto, B de I es igual a menos B de menos I. ¿Sí? ¿A qué me refiero con menos? Porque apunta en el sentido opuesto. ¿Ya? Eso es lo que pasa con este sistema de referencia. Si yo estoy a un lado o el otro, la cuestión se da vuelta. ¿Ya? Y por tanto, el campo magnético en este lugar va a valer menos. Bueno, me olvidé de reemplazar el K. El K vale menos mu 0 por 2.
mu 0 por 2b j0l, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, el k también trae un menos en el enunciado, creo que lo anoté por aquí. No, no lo anoté. Bueno, el k trae un menos en el enunciado, y se reemplaza con este menos que está acá, ¿ya? Porque este menos viene de el sentido en el que yo recorrí la espiral, porque tiene que ver con el k, ¿ya? Y entonces esto nos va quedando mu 0 b j0, esto nos va a dar un 2l, el l se cancela, el 2 de acá se cancela con el 2 de acá, y esto queda en x tango. X tango, si y es menor que b, o sea, esto es menor que 0. Si no tiene nada que ver, si voy a no 4 aquí. Ah, no, no está bien. ¿Verdad que esto está a una distancia b? Y esto sería mu 0 b j0 x tango, si y es menor que b. Mayor que b, perdón. Voy a apuntar en x tango si es que estoy a ese lado del plano, y en menos x tango si estoy al otro lado del plano. Entonces, contémoslo todo. Entonces, el campo total lo divertido es que nos dieron puras constantes, ¿sí? Los campos, no sé si se acuerdan del campo eléctrico, el infinito también nos da constantes si estamos en un plano infinito. Bueno, aquí también da constante el plano infinito. Entonces el campo total va quedando B igual. Entonces, si yo estoy en menos B, si estoy en menos B, tengo este campo para el plano, ¿sí? Y este otro campo, menos B, para el bloque, ¿sí? Mu 0 J0B, y el otro es menos mu 0 J0B. Así que nos dio 0. 0, si I es menor que menos B. Ahora, si yo estoy dentro del bloque, o sea, si I, o sea, si menos B es menor que I menor que B, ¿sí? Esta cuestión nos va a dar, esto es menor que B, así que nos da esa cosa, ese tramo todavía, y el otro es ese tramo, ¿sí? Hay una cosa lineal con I y es negativa, y el otro también es negativo, así que nos va a ir quedando menos mu 0 J0, y queda I más B en X tramo. ¿Ya? Dentro del bloque. Ahora, ¿qué pasa si estoy? Si I es mayor que B. Si I es mayor que B, esta cuestión nos da eso, ¿ya? Mu 0 B0 J0, o sea, mu 0 B J0 en X tango. Y el otro, menos mu 0 J0 B en X tango. Así que se cancela. Así que también parece. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el plano? Básicamente, apantallarme la existencia del bloque fuera del sistema, y solo me deja el campo magnético dentro del sistema, dentro del bloque. ¿Ok? De eso se trata. Ahora, la parte B, o si la parte B o era la parte 2, no me acuerdo. Esta era la parte antes. La parte B me dicen que compruebe si es que el rotor de esto se hace 0, o sea, se hace J0. Me dicen que el rotor de B me preguntan por el rotor de B, y esto es menos dBx ADI en Z tono. Esta es la única componente que sobrevive. ¿Por qué? Porque tengo solo X tongo y tengo solo, bueno, tengo solo componentes en X tongo, ¿ya? Y además solo tengo dependencias en Y tongo, así que toda derivada en otra cosa me va a dar 0, ¿ya? Así que este es el único término. Si usted escribe el producto crudo entero en cartesiana, se va a dar cuenta que el único que se deriva es eso, y va con un menos. ¿Ya? Ya, pues derivemos. Esto derivado con respecto a I, ese término se me va a hacer 0, porque es una constante,
Y los otros términos derivan linealmente. ¿Sí? Esa linealidad. Así que solo me va a quedar menos 0J0 en Z-tongo. Menos con menos más, mu 0J0 en Z-tongo. Y si se dan cuenta, bueno, el resto es 0, por supuesto. Y dentro del bloque, la única corriente que está fluyendo dentro del bloque es J0. Y J0 también apunta a Z-tongo. Así que esto es mu 0 en J. Así que sí, si aplicas la ley de Ampère para calcular el campo, la ley de Ampère diferencial también se cumple. Lo cual es un poco redundante, pero era parte del problema. Eso pues, chiquillos. Entonces, con esto terminamos por hoy. Vamos a dejar de grabar. Espero que no hayan quedado dudas.